abierto Solid, pues simple y sencillamente le decimos que vamos a realizar un ensamble y pues lo abrimos, ¿no? Bien, ahorita como lo he estado usando, pues ya por default ya me abre inclusive la carpetita donde están las piezas. Entonces, bueno, yo creo que con la parte de los ensambles no hay problema. Ahí tenemos todos nuestros elementos. Elemento número 1, elemento número 2 y el elemento número 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestros elementos. Ahora bien, pues prácticamente hay que irlos ensamblando. Ahí no hay mucha ciencia. Vamos centrándolo, tal y como se veía en la imagen, para que quede de la misma forma. Listo, luego este con este. Ok. Ok. Bien. Bueno, estas son las tres piezas que yo les había proporcionado por Classroom. Y bien, al final, pues después de realizar el ensamble debe de quedar de esa manera, ¿no? Tal y como dice aquí el archivo, la pieza se ve de esa forma. Entonces vamos a avanzarle al archivo hasta la parte en donde comienza la descripción de qué es lo que vamos a hacer. Entonces aquí es que la hoja 3 dice que tenemos las instrucciones paso a paso, ¿no? Te da la creación de un directorio, ese ahorita no lo ocupamos, te da las piezas que las debas de ensamblar, y bueno. Y bien, viene el paso número 1, que dice creación de un estudio. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro ensamble realizado, ya tenemos nuestra pieza para comenzar a trabajar. Entonces, en la parte superior hay una carpeta que dice complementos de SolidWorks. Ahí en esa carpetita van a encontrar un icono de colores, ¿no? Que dice SolidWorks Simulation. Pues, al darle clic en ese icono, tarda unos segunditos en cargar y va a aparecer otra pestañita en la parte inferior que dice Simulation. Entonces yo ahorita ya le di clic al icono, ya está ahí cargando. Pues en cualquier momento, listo, ¿no? Ahí apareció una pestaña que dice Simulation. Entonces, le damos clic a esa pestaña y bien, vamos a darle en Nuevo Estudio. De hecho, es la única opción que tenemos habilitada de momento. Entonces, le damos en Nuevo Estudio y aquí es donde comienza la parte interesante, ¿no? Si nosotros seguimos nuestro documento al pie de la letra, pues nos dice que seleccionemos, que creemos el estudio y que le pongamos el nombre de My First Study, pero en este caso yo lo voy a dejar así, no es necesario renombrarlo. ¿En dónde lo renombran? En la parte de arriba dice Análisis Estático 1, del lado izquierdo, no sé si lo pueden alcancen a percibir. Bueno, ese Análisis Estático 1 es el que nosotros vamos a dejar como nombre o a cambiarle el nombre. Denme, no sé, hermanitos, alguno de ustedes puede poner a grabar la clase antes de que avancemos más. Si no, déjenme poner. Perverso. Entonces regresamos a más que nada para compartirlo, porque hay compañeros que se han comunicado conmigo que tienen problemas para conectarse a esta hora. Entonces, para poderles compartir la grabación. Entonces, si la estás grabando, Amaury, te agradezco. Entonces, bueno. En el punto número 2 dice asignación de materiales. Eso es algo que ustedes también ya saben hacer. Entonces, bueno, aquí donde dice análisis estático 1, vamos a seleccionar donde dice, obviamente, análisis estático. Como podrán ver, tenemos más, pues, digamos, iconos. Vamos a hacer análisis térmicos, de frecuencia, de pandeo, de caída, de fatiga, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento, nosotros vamos a trabajar con el estático. Entonces, le damos clic en la palomita. Y bien, del lado izquierdo ya nos apareció un menú con nuevas, pues digamos, mandos, ¿no? Entonces, bien, dice que el primer paso va a ser, en dado caso, asignarle un material a las piezas. Entonces, del lado izquierdo tenemos nuestras tres piezas, ¿sale? Aquí está el nombre de ellas. En mi caso ya está, ya aparecen como acero aleado, pero bueno, todos ustedes saben que le damos aquí a la pieza, le damos clic derecho y donde dice aplicar, editar material, pues bueno, esa parte ustedes ya la conocen perfectamente, ¿no? Lo han hecho muchas veces antes, al asignarle un material a la pieza o al elemento. Entonces, ¿qué material se le va a asignar? Acero aleado. Bien, una vez que ya asignamos el material, vamos a comenzar con la parte de la aplicación de fuerzas y demás.
Entonces, el paso número 3, según un instructivo, dice que hay que aplicar las sujeciones. Entonces, vamos a la carpeta que dice geometría fija, y ahí es donde vamos a agregar estas sujeciones. Entonces, de hecho, aquí tenemos un icono del lado izquierdo que dice sujeciones. Le damos clic derecho, le damos donde dice geometría fija, y bien, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las partes internas de los 3 orificios como elementos en donde se va a sujetar la pieza. Entonces le damos clic en la palomita de color verde y ya hemos aplicado nuestras fijaciones. Ahora bien, si seguimos el archivo, dice que el paso número 4 va a ser la aplicación de cargas. Entonces vamos a darle clic derecho, en este caso donde dice cargas externas. Sale igual del lado izquierdo, como podrán ver, tenemos ahí un icono que dice cargas externas, le damos clic derecho, y bien, tenemos diferentes tipos de cargas, tenemos fuerza, torsión, presión, gravedad, fuerza centrífuga, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, para el estudio estático que vamos a hacer, es fuerza solamente, entonces le damos clic, y bien, nos manda otro pequeño barra, otro pequeño menú. Bien, nos dice que seleccionemos la cara en donde se va a aplicar esa fuerza. Pues si nosotros seguimos ahí el manualito, nos dice que la fuerza se va a aplicar en la cara superior, ¿no? Del cilindro, no del cono. Entonces, ahí aplicamos la fuerza. Ahora bien, existe la posibilidad de que alguno de ustedes estas flechas apunten en el sentido opuesto. Entonces, más abajo tenemos un pequeño recuadro donde dice invertir dirección. Entonces, le dan clic ahí, cambiarán de sentido las flechas, ¿no? Entonces, las flechas deben de estar hacia la pieza, no hacia afuera. Y bien, tenemos aquí otros 2 iconos, uno que dice unidades de medida, en este caso es para el sistema internacional, y bien, dice que qué fuerza le vamos a aplicar, esa fuerza está aplicándose en newtons. Entonces, según nuestro manual, son 2250 newton. Perfecto, ya que estamos ahí, ya le aplicamos la fuerza y le dijimos en qué parte se le va a aplicar, le damos palomita igual, ¿no? Entonces, continuando con nuestro instructivo, dice que el paso número 5 es el mallado. Aquí viene una de las partes más importantes y también es una donde me gustaría que pusieran un poquito más de atención para evitar problemas, digamos, con las simulaciones futuras, porque a algunos se les va ahí a atravesar un poquito el chamaco, no van a saber qué hacer. Entonces, bien, dice que el paso número 5 es la aplicación de la malla. Bueno, igual del lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos el icono que dice malla. Entonces, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice crear malla, que es casi hasta arriba, ¿no? En el tercer icono de arriba hacia abajo. Entonces, le damos clic ahí, donde dice crear malla. Y bien, nos aparece otro submenú, donde dice densidad de la malla, restablecer, y un poquito debajo dice parámetros de mallado. Entonces, abrimos esa flechita, y bien, ahí encontramos algunos parámetros. Si nosotros seguimos, digamos, el instructivo, nos dice que debemos de hacer clic en el círculo o en la opción que dice malla basada en curvatura. Entonces, le damos clic ahí, y bien, ahora sí, vamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos debajo. Tenemos 5 recuadros. El primer recuadro nos especifica las unidades de medida, que puede ser pies, pulgadas, metros, centímetros y milímetros. Entonces, estamos trabajando en milímetros, ahí lo dejamos. El segundo recuadro tiene un dibujito de un triángulo con unas flechas apuntando como hacia afuera, ¿sale? Y en el caso del siguiente recuadro, que sería el tercero, tiene también un pequeño triángulo con unas flechitas apuntando hacia adentro. Bueno, ¿qué significa esto? Quiere decir que la computadora o el software como tal, SolidWorks, va a ocupar esas dimensiones para poder hacer el mallado en la pieza. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que hace la computadora? La computadora fracciona la pieza o nuestro ensamble en muchas partes y esas partes tienen una forma triangular. El problema es que como la pieza no es una pieza 100% uniforme, es decir, tiene caras planas, tiene caras redondas, tiene caras cónicas, entonces no a toda la pieza se le puede aplicar la misma dimensión de mallado. Entonces nos está diciendo que la máxima dimensión de mallado serían triángulos que miden 4.5 milímetros por lado y la mínima dimensión de mallado serían triángulos que tienen 1.52 milímetros por lado. Entonces, esta pieza va a tener triángulos que van de los 1.52 milímetros por lado a 4.56 milímetros por lado. Obviamente esos triángulos al final forman un área
¿no? Entonces, en base a esa área o el área que queda dentro de esos triángulos es donde se va a ejecutar el análisis. Bien, más abajo tenemos ahí un dibujito como de un pentágono con un símbolo de gato en el centro y con un número 8. Eso quiere decir que nosotros, o mejor dicho, que SolidWorks va a utilizar, digamos, cuando mucho, 8 triángulos de esos para analizar una parte, una zona. Es decir, va a agarrar pequeñas áreas integradas por X cantidad de esos triangulitos para poder hacer un análisis. Entonces, en este caso, la cantidad máxima de triángulos que puede haber dentro de son 8, ¿no? Y bien, más abajo, y por último, por decirlo así, tenemos una flecha que apunta hacia la derecha con 3 pequeños triángulos. Y dentro del recuadro dice 1.5. Bueno, ¿a qué se refiere? A que la dimensión de los triángulos que nosotros vamos a ver en el mallado es incremental 1.5 unidades a partir de la unidad mínima. Es decir, si en una zona tengo un triangulito que mide 1.5 milímetros por lado y en otra zona tengo un triángulo más grande, ese triángulo no puede medir 1.6 o 1.7 o 2 milímetros por lado. Ese triángulo forzosamente debe de medir 1.5 milímetros más. Entonces quiere decir que si la línea más pequeña dentro de un triángulo es de 1.52, el siguiente triángulo más grande que se puede formar es de 3 milímetros, es decir, 1.5 más. Y el siguiente sería de 4.5, que en nuestro caso es el máximo que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿esto por qué lo hacen? Bueno, todo va a depender del tamaño de la pieza que nosotros estemos haciendo el análisis. Vamos a suponer que nosotros le hacemos análisis a un clip, ¿no? De esas piececitas metálicas que se ocupan para sujetar hojas de papel, ¿no? Entonces, un clip es un pedacito o un trozo de alambre, ¿no? Que tiene una forma, pero eso no quiere decir que no se le pueda hacer un análisis estático. Entonces, si nosotros agarramos un clip y queremos hacerle un análisis estático, y nosotros metemos, por ejemplo, los parámetros que tenemos ahorita para esta pieza, dice que la unidad mínima es de 1.52 milímetros por lado. Pero si nosotros agarramos un clip común y corriente y lo vemos, pues nos daremos cuenta que el diámetro del clip, del alambre del clip, ni siquiera es de 1 milímetro, o tal vez sea de 1 milímetro apenas, pero no de 1,5 milímetros. Entonces tendríamos que cambiar estos valores. Es decir, tendríamos que hacer la malla muchísimo más pequeña para poder ejecutar el mallado, válgame, en esa área, en un área mínima, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos manipular. De hecho, voy a hacerlo aquí. Tenemos que el área máxima es de 4.56. Si yo le doy la flechita para disminuir, va a cambiar a 4.10, luego a 3.65. Y como podrán haberlo notado, en el triángulo pequeño disminuyó a 1.21, ¿no? Y conforme yo lo siga disminuyendo, se va a hacer también más grande más pequeña la medida de la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, conforme yo vaya disminuyendo el mallado, pues también van a ir disminuyendo las áreas en general, ¿no? Ahora bien, esto solamente se recomienda realizar cuando tenemos piezas muy pequeñas o bien cuando el mallado es muy grande, ¿no? No es muy recomendable hacer mallados muy pequeños. ¿Por qué razón? Porque quedarían más zonas o quedarían, se fraccionarían más partes, vamos a decirlo así, el mallado general, ¿no? Vamos a suponer que la pieza que tenemos tiene 1000 pequeños triángulos diferentes. Entonces, si nosotros hacemos el mallado más pequeño, en vez de tener 1000 áreas, tendríamos 2000 o 3000 áreas diferentes. Eso demandaría más recursos de la máquina, haría que nuestro análisis sea más lento. Entonces, de entrada se recomienda mantener el mallado que establece la aplicación por default. Si nos llegase a marcar un error, lo que hay que hacer es solamente disminuir el tamaño, pero no lo disminuyan demasiado, porque si lo disminuimos mucho, simple y sencillamente nos podría generar un error, o bien se podría tardar demasiado tiempo en ejecutar el mallado, y en el peor de los casos, pues se traba la máquina y te dice que ha ocurrido un error y se va a apagar. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda hasta ahí, muchachones, con esa parte del mallado? ¿O para qué sirven cada uno de ellos? No, todo bien. ¿Sí? No, profe, todo bien. ¿Podría repetir el significado de los dos que tienen triángulos con la flecha hacia afuera y hacia adentro? Ajá.
A ver, otra vez, porque no escuché bien el audio. Sí, tiene el significado del triángulo que tiene la flecha hacia afuera y el que tiene la flecha hacia adentro. Pues, bueno, es lo que acabo de explicar, se los repito. El triángulo que tiene la flecha hacia afuera solamente nos está diciendo que el área o la longitud de cada lado de los elementos del mallado, como máximo sería de 4.5 milímetros y como mínimo 1.5. Entonces, las áreas sobre las cuales se va a realizar el mallado no va a pasar de esa área máxima, es decir, 4.56 milímetros por lado dentro de cada uno de los triángulos, y el área mínima que considera es de 1.52, es decir, no existen áreas de mallado menor a esa área o a esos lados, ¿no? Entonces, el triángulo más grande indica el máximo y el triángulo pequeño, que tiene las flechitas hacia adentro, indica el mínimo o la unidad de medida mínima sobre la cual se va a realizar el mallado, que en este caso son 1.52 milímetros, ¿sale? Entonces, ¿qué especifican esos triangulitos? Las unidades de medida por lado de cada uno de los triángulos del mallado. De todos modos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya que tenemos ahí esa parte específica, le voy a dar palomita verde para que se ejecute el mallado. Ahorita lo está ejecutando y podamos entender esa parte. Entonces, como podrán ver, ya se realizó el mallado en la pieza. Nosotros vamos a acercarnos a una zona de la pieza. En este caso nos acercamos a la punta. Como podrán ver, los triángulos que están más cercanos a la punta son más pequeños que los triángulos que están más alejados de la punta. Entonces, quiere decir que los triángulos que están más cercanos a la punta, cada uno de sus lados, como mínimo, mide 1.5 milímetros. Y los triángulos más grandes que están más alejados de la punta, como máximo, cada uno de sus lados mide 4.5 milímetros. Entonces, de ahí todos los triángulos que se generan en el mallado deben estar dentro de esas dimensiones, rectángulos. El chiste y el lado más grande no mida más de 4.5. Entonces, vamos a acercarnos a otra zona, por ejemplo, que otros, algunos son más grandes que otros. ¿De qué dependerá? Pues de la ubicación y conforme el software contemple que es más viable fraccionar esas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra área. Como podrán ver, todos al final son triángulos, unos son más pequeños que otros, pero bien, todos están dentro de ese parámetro, es decir, la cantidad de distancia por lado de cada uno de estos triangulitos como mínimo es de 1.5 y como máximo hacemos cuando damos ese parámetro del mallado, decirle qué tamaño van a tener estos triángulos. Ahora, como la superficie no es una superficie diferentes tamaños, pues no todos los triángulos pueden tener la misma más de ponerle ahí que lo haga incremental de uno en uno o de medio en medio, porque tendríamos muchos triángulos de muchos tamaños y simple y sencillamente existiría un problema al hacer el análisis, que sería pues que en dado caso se demoraría mucho tiempo en ejecutarlo o en hacerlo. Entonces, esa sería la desventaja. Entonces, digo, la única razón por la cual yo les recomendaría hacer un mallado más pequeño, pues es porque tienen una pieza muy pequeña. Pues si tienen una pieza grande, mientras más grande sea el mallado, menos tiempo se demorará el programa en ejecutar el análisis. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. No. ¿No? Ok. Entonces, hasta ahorita hemos completado el punto número 5. Ahora, el punto número 6 dice ejecución del análisis. Ok. Del lado izquierdo, que tenemos ahí nuestro menú, vemos donde dice análisis estático. Ahí tiene una pequeña como lupa. Si nosotros le damos clic derecho, nos va a aparecer otra barrita. Y bien, nos aparece un icono que es el de hasta arriba que dice ejecutar. Ahí es donde nosotros le tenemos que dar clic para que se realice o se lleve a cabo pues el análisis estático de la pieza, ¿no? Entonces le damos clic en ejecutar, la máquina comenzará a trabajar. Les digo que dependiendo del tamaño del mallado,
será el tiempo que se demore en ejecutar este análisis la máquina. Y obviamente tiene que ver mucho el procesador de la misma máquina, válgame, ¿no? La cantidad de recursos que consuma y demás. Entonces, bien, ahí se terminó de ejecutar y como pudieron ver, del lado izquierdo me apareció una carpetita que dice resultados. Dentro de esa carpeta hay 3 resultados diferentes. Uno que dice tensión, uno que dice desplazamiento y uno que dice deformación. Entonces, ahorita estamos en tensión, de hecho aparece ya preseleccionado. Ok, nuestra pieza está iluminada en diferentes colores, tiene el color azul, color verde, un color amarillo y un color rojizo, los cuales corresponden a la barra del lado derecho. Bien, vamos a ver qué significa. En este caso, la tensión, pues quiere decir que cada uno de estos elementos está sometido a un pequeño esfuerzo, ¿no? En este caso sería elasticidad. Bien, las zonas que están coloreadas de color rojo son las zonas que están más sometidas a tensión. No quiere decir que ahí se vaya a romper la pieza, o no quiere decir que ahí no vaya a soportar los esfuerzos. Simple y sencillamente nos está diciendo que la zona de color rojo es la zona que está soportando más tensión cuando se le aplica esa carga, ¿sale? Entonces, las zonas que son de color verde o de color azul, pues obviamente son zonas a las que se les ejerce menos tensión o que están menos tensas al aplicarse esa fuerza. Entonces, eso es lo que significa el color. Hasta ahorita nosotros no sabemos si se va o no a romper nuestra pieza. Lo único que sabemos es que esa zona de color rojo es la zona en donde más tensión tiene la pieza cuando se le aplica la fuerza. Ahora, ¿en qué unidades de medida está la tensión? En newton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el color rojo dice 1062 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Quiere decir que esa es la tensión que se está soportando en las áreas de color rojo de nuestra pieza, alrededor de 1062 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Es una unidad de medida muy grande, son millones de newton sobre metro cuadrado. Bien, en color azul tenemos que es 3.304 o 3.304, pero este es por 10 a la 2. Entonces quiere decir que en las zonas que están de color azul se ejerce, o en este caso, la tensión es muy baja. Y bien, en la parte de hasta abajo de la escala, dice límite elástico 6.204 por 10 a la 8. Entonces, quiere decir que el límite elástico de este material máximo es 6 veces mayor a lo que nosotros lo estamos sometiendo. Quiere decir que esta pieza soporta todavía más tensión y en realidad no se debería de romper o no debería de tener ninguna fractura o deformación, ¿no? Una vez pasado ese límite elástico, recuerden que una vez que nosotros pasamos el límite elástico de algún material o elemento, pues este elemento ya no regresará a su forma original, ¿no? Es como cuando agarramos un resorte y lo jalamos, al soltarlo regresa a su forma original, pero si lo jalamos mucho, se va a alargar, se va a vencer o vamos a terminar con el límite elástico, a excederlo y se va a quedar alargado, ya no va a regresar a su forma original. ¿Por qué? Pues porque sobrepasamos ese límite elástico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tensión, estamos hablando de qué elasticidad tiene el material y cuál es la máxima, digamos, elasticidad que llegase a tener sin deformarse. En este caso es de 6.204 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Entonces, sencillamente quiere decir que la zona de color rojo es la zona que más tensión está soportando en este momento. ¿Sale? Entonces, resultado, le damos doble clic. Y bien, como podrán ver, ahora cambiaron los colores. Sí siguen siendo de azul al rojo, pero las zonas son diferentes. Pero estamos midiendo desplazamiento. Entonces, luego color rojo, tenemos casi todo el vástago, es la Se está trabando. zona que más le damos clic derecho y le podemos dar clic de ver cómo se mueve. Yo ya ni veo la pantalla. Creo que ya aquí, se perdió su conexión. Déjenme, dejo de compartir. Sí, profe, ya se le trabó. Ya se ve. Aquí sigo. ¿No se oye o qué? Me da miedo. Ahora, Sí, Es que sí, se oye, empezó a pero- cortar mucho. Se cortó y ya, ahorita.
Se dejó de compartir. Ahí ya se escucha bien. Sí, ahorita ya lo dejé de compartir. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ya prefiero así. Bueno, al menos yo sí. Sí, porque sí. Hasta ahorita no me había fallado, ¿eh? Ahora sí que desde las 12, perdón, de la mañana que estoy aquí, es la primera vez que se interrumpe la conexión o que falla, no sé. Me marca bien aquí mi señal de internet. ¿Mande? Cuando todos llegan de chambear y usan internet, se alenta. ¿Sí va? Va. Mejor por la simulación también afecta el rendimiento. Entonces, ¿lo vuelvo a proyectar sin problemas? Dale. Bueno, lo volvemos a proyectar. Ya ustedes me dicen. ¿Hasta ahí todos bien? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí. profe. Bueno, daremos Simón. le damos clic derecho donde dice desplazamiento, le damos donde dice animar, y bueno, ahí podemos ver cómo se desplaza nuestra pieza, ¿no? Y bien, del lado derecho tenemos igual nuestra escala, donde dice que las unidades de desplazamiento están dadas en milímetros. Entonces, en color azul, dice que el desplazamiento en las zonas azules es de 1 por 10 a la menos 30.